Hola chicos, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, de acuerdo con su carta descriptiva, hablaremos de la práctica de grupos sanguíneos y pruebas cruzadas. Dentro de los objetivos de esta práctica están el realizar la tipificación sanguínea para poder identificar el tipo y grupos sanguíneos, así como determinar si la sangre de un receptor y un donador son compatibles para practicar una transfusión sanguínea. De igual manera, y finalmente será interpretar los resultados que se obtuvieran de esta práctica relacionándolos con la clínica. Dentro de las generalidades hay que mencionar que a pesar de que las transfusiones completas de sangre pueden salvar vidas, las personas tienen diferentes grupos sanguíneos y la transfusión de sangre incompatible puede ser mortal. Más adelante explicaremos un poco al respecto y ustedes también darán su opinión. Entonces, las membranas del plasma de los glóbulos contienen proteínas determinadas genéticamente como antígenos que identifican a cada persona como única. Un antígeno, entonces, es una sustancia que el cuerpo reconoce como extraña. Este estimula el sistema inmunitario para que libere anticuerpos u otras formas de autodefensa. La mayoría de los antígenos son proteínas extrañas como las que forman parte de los virus o bacterias, que se las han arreglado para entrar al cuerpo. Aunque cada uno de nosotros toleremos nuestros propios antígenos celulares, las proteínas de los glóbulos rojos de una persona serán reconocidas como extrañas en otra con diferentes antígenos. Los que detectan esto son los llamados anticuerpos presentes en el plasma. El impedimento de los anticuerpos provoca que los glóbulos rojos extraños se colapsen, un fenómeno denominado, también conocido como aglutinación, que conlleva al trastorno de los vasos sanguíneos pequeños en todo el cuerpo. Eh, los antígenos de los glóbulos rojos que promueven este colapso son llamados a veces aglutinógenos y los anticuerpos que impiden que se unan son llamados aglutininas. En las siguientes horas de una transfusión, los glóbulos rojos extraños se van a descomponer y su hemoglobina se libera al torrente sanguíneo. Aunque la transfusión de sangre no puede aumentar la capacidad transportadora de oxígeno que sería necesaria y en algunas zonas pueden quedar desprovistas de sangre, las consecuencias más devastadoras de las transfusiones de sangre es que las moléculas de hemoglobina pueden bloquear los túbulos de los riñones, provocando un fallo renal y la muerte. Las reacciones a las transfusiones también pueden producir fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos, pero en ausencia de problemas en los riñones, la probabilidad de que estas reacciones sean mortales es escasa. Aquí estamos hablando del fenómeno de aglutinación, cuando una persona es transfundida con una sangre que no es compatible con la de esa persona. Existen más de 30 antígenos comunes de los glóbulos rojos en seres humanos, por lo que las células sanguíneas de cada persona pueden clasificarse en diferentes grupos sanguíneos. Sin embargo, los antígenos de los grupos sanguíneos ABO y RH son los que causan mayores reacciones en una transfusión sanguínea. Estos dos grupos sanguíneos se describen a continuación. Como se muestra en la tabla, los grupos sanguíneos ABO se basan en el tipo de antígenos, tipo A o tipo B, que hereda una persona. La ausencia de ambos antígenos da lugar al tipo O. La presencia de ambos antígenos resulta en el tipo AB y la presencia de antígenos A o B produce los tipos A o B en la sangre respectivamente. En los grupos sanguíneos ABO, los anticuerpos se forman durante la infancia contra los antígenos ABO que no están presentes en nuestros propios glóbulos rojos. Como se muestra en la tabla, un bebé que no tiene antígenos ni A ni B, es decir, grupo O, produce anticuerpos A y B, y así sucesivamente. Los grupos sanguíneos RH se llaman así porque uno de los 8 antígenos RH, también conocido como aglutinógeno D, fue identificado originalmente en los monos rhesus. Más tarde se descubrieron los mismos antígenos en los seres humanos. Las personas que son RH positivos quiere decir que sus glóbulos rojos portan el antígeno RH, a diferencia de los anticuerpos del sistema ABO. Los anticuerpos RH no se forman automáticamente y están presentes en la sangre de las personas RH negativos. Sin embargo, si una persona RH negativo
recibe sangre incompatible, es decir, RH positivo, poco después de la transfusión, el sistema inmunitario se sensibiliza y comienza a producir anticuerpos contra el tipo de sangre extraño. Entonces, ya teniendo esta relación de los grupos sanguíneos A, B, O y de los grupos sanguíneos RH que existen, tenemos en un total de 8 tipos de sangre. Con respecto a esta incompatibilidad, es decir, hay una hemólisis o ruptura de glóbulos rojos. Esto no ocurre en la primera transfusión, ya que el cuerpo necesita tiempo para reaccionar y comenzar a producir los anticuerpos. Sin embargo, a partir de una segunda vez, se lleva a cabo una reacción a la transfusión típica en la que los anticuerpos del paciente atacan y destruyen los glóbulos rojos RH del donante. Entonces, un grupo RH puede recibir sangre de un RH negativo o un RH positivo, pero un grupo RH negativo puede recibir del grupo RH negativo y una sola vez del RH positivo. Posterior a esta ocasión, como mencioné, va a haber una reacción en la que los anticuerpos del paciente van a atacar y destruir a los glóbulos rojos del RH positivo del donante. La importancia de determinar el tipo de sangre del donante y el receptor antes de la transfusión es evidente. El procedimiento normal para determinar el tipo de sangre ABO lo explicamos brevemente en esta figura. Esencialmente lo que trata es que el proceso conlleva la mezcla de la sangre con dos tipos diferentes de suero inmune, anti-A y anti-B. La aglutinación se produce cuando los glóbulos rojos de una persona del grupo A se mezclan con el suero anti-A, pero no cuando se mezclan con un suero anti-B. Por lo tanto, los glóbulos rojos de tipo B se colapsan con el suero anti-B, pero no con el suero anti-A. A causa de la importancia de la compatibilidad de los grupos sanguíneos, también se realiza la prueba de compatibilidad cruzada. Esta prueba de compatibilidad cruzada se lleva a cabo para comprobar la aglutinación de los glóbulos rojos del donante con el suero del receptor y los glóbulos rojos del receptor con el suero del donante. Como mencionamos al principio, para poder realizar entonces una transfusión sanguínea es obligatorio la determinación del grupo sanguíneo y factor RH para que la sangre a transfundir sea del mismo tipo sanguíneo y factor RH del paciente. Dentro de estas pruebas de compatibilidad cruzada se podrían clasificar en dos: prueba cruzada mayor del donador y prueba cruzada menor del receptor. La prueba cruzada mayor en esa prueba se pone en contacto a los eritrocitos del donador con el plasma del receptor. En caso de presentarse aglutinación, debe de rechazarse la sangre, quiere decir que hay una incompatibilidad. En el caso de la prueba cruzada menor, que es la del receptor, esta prueba se pone en contacto a los eritrocitos del receptor con plasma del donador. En caso de presentarse aglutinación, deberá fraccionarse la sangre, incompatibilidad. Cabe resaltar que justamente esta fracción, esta fracción de la sangre o cierta incompatibilidad que existe, se puede también transfundir o se puede fraccionar en sangre total, glóbulos rojos, plasma o solo plaquetas, como podemos ver en el cuadro inferior de la diapositiva. Finalmente, chicos, como siempre en las prácticas, les pido por favor que contesten el siguiente cuestionario para su reporte. Gracias, chicos. Espero que haya sido de utilidad y complemente lo que se menciona en su manual de laboratorio. Saludos.